Bueno, buenas noches. Voy a hablar sobre el desarrollo agropecuario en el Viejo Mundo y en América, así de grueso, ¿no? Ambas Américas, norte, sur y Viejo Mundo, desde, qué sé yo, Portugal hasta el Japón y desde Noruega hasta África del Sur. Es muy general y en realidad la charla apunta a explicar cómo el desarrollo agropecuario en cada una de esas regiones gigantescas tiene una forma muy particular y cómo la forma muy particular de desarrollo influencia no solamente los milenios posteriores y hasta, por ejemplo, en los Andes hasta la época inca, sino va más allá, si se quiere, hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día de hoy, este inicio hace más o menos 11, 12 mil años, tanto por acá, probablemente en la Amazonía, como en el mundo antiguo, en muchos sitios a la vez, pero el sitio más antiguo que se ha encontrado es en el oeste medio, en Asia Menor, donde se ha encontrado la primera asociación entre lo que va a caracterizar el desarrollo en el mundo antiguo. Bueno, primero les voy a explicar algo. El desarrollo en el mundo antiguo, como pueden ver acá, una imagen egipcia que muestra, en buenas cuentas, la médula del asunto. La médula del asunto es que en el Viejo Mundo nace la agricultura a la par con el desarrollo de una ganadería de animales de tracción. Y esa ganadería de animales de tracción causa que la agricultura en el Viejo Mundo, por todas partes, es decir, en el África, en Asia, en Europa, tome un camino que desde el principio suma la fuerza de trabajo humana con la fuerza de trabajo animal y el elemento que combina las dos son herramientas, como en este caso de Egipto. Pueden ver un arado mediterráneo, así como los españoles lo trajeron al Perú, muy parecido. Es decir, hay formas tempranas de los arados que trajeron los españoles y era este arado, pero digamos, toda esa cosa no se queda en arado en el Viejo Mundo, sino van a ver, bueno, esto, por ejemplo, ya no es un arado de la China Han, sino una sembradora. Es decir, en todas las tareas agrícolas, en el Viejo Mundo, se trata de acoplar a animales de tracción instrumentos, herramientas específicas para ciertas tareas en el desarrollo agropecuario, y con eso se crea una multiplicación de la productividad del trabajo humano. Es decir, el trabajo humano de por sí es, como en América, limitado por la fuerza de trabajo de los humanos, pero cuando el trabajo humano se puede acoplar mediante las herramientas a un proceso combinado de trabajo humano acoplado, bueno, hasta el siglo XX o siglo XIX, a animales de tracción simplemente,
y ya después del 19 pueden ver en el viejo mundo y también un poquito allá en la costa del Perú, por ejemplo, tractores de vapor, y en el siglo XX hay tractores de todo tipo, máquinas de todo tipo, que empiezan a sustituir a los animales de tracción, tienen máquinas de tracción, pero el hecho de que se desarrollen esas máquinas de tracción ya es una consecuencia muy tardía del proceso que empieza en el momento en el cual se acopla la fuerza de trabajo humana con la fuerza de trabajo animal. Y parece que tanto en el Oriente, es decir, en la China, el Japón, y Camboya, hasta Indonesia, son vacunos de alguna forma, que son los primeros domesticados que se utilizan como animales de tracción. Entonces, la pregunta que se abre primero es, ¿y en América por qué no? Por una simple razón, si bien en América hay animales domésticos, no hay ningún animal doméstico que permite ser animal de tracción. Simplemente la estructura ósea de la llama, por ejemplo, o la alpaca, no permite que se acople a esos animales una herramienta y se vaya con los animales por el campo a trabajar el campo y tener así un desarrollo combinado. Es decir, en América el desarrollo siempre, bueno, hasta el siglo XVI por lo menos, se queda sin animales de tracción, y después de la llegada de los europeos a América se introduce, como digo, el arado mediterráneo simple en muchas partes del Perú, y en la costa también algunos instrumentos más, pero en buena parte de los Andes las características de la misma agricultura no permiten la aplicación de esos métodos a la agricultura que se ha desarrollado a la par con ese desarrollo en el viejo mundo. Y ahora les voy a mostrar primero unas imágenes que les van a dar una idea que se esconde eso de una herramienta jalada por un animal de tracción. Bueno, eso también es una imagen muy temprana, china, más o menos del año 6000 a.C., donde se puede ver nuevamente dos bueyes que están jalando un arado, y con ese arado se está trabajando el campo. Es decir, es muy parecida esta imagen a la imagen de Egipto, o a otra imagen que se puede ver en los valles del Éufrates y Tigris, o también a imágenes que se pueda tener en la India, por ejemplo. Ese también es un poquito ya más sofisticado, el arado de la dinastía Yin en la China, pero como pueden ver es algo siempre que se repite con una similitud asombrosa que simplemente se da por las características del proceso de producción. Eso es de Mesopotamia. Solamente les quiero mostrar algunas regiones para que se den cuenta que hay una gran semejanza en esos procesos, y como pueden ver aquí hay como un arado que abre surcos en el suelo, y una persona que empuja el arado para que entre algo más a la tierra. Eso al mismo tiempo deja ver las limitaciones del arado mediterráneo. El arado mediterráneo solamente trabaja en suelos ligeros y no en suelo más compactado, como por ejemplo en el altiplano por acá, donde tiene un suelo muy compactado con poca materia orgánica, donde incluso trabajar con la chaquetaje ya es muy difícil, y limita en cierto grado el desarrollo agrario en el viejo mundo a las zonas
donde hay un suelo muy ligero por la situación semidesértica, como en Egipto, como por el Éufrates y Tigris, y también un poquito por el Valle del Indus, no sale al principio mucho de estas regiones donde había un suelo ligero. Bueno, esta es nuevamente una foto una foto de la China, y nuevamente pueden ver que ya, digamos, hay una multitud de herramientas que, digamos, reemplazan el arado simple que está al principio del desarrollo, y ahí están preparando el campo para plantar lo que el señor de atrás lleva sobre la espalda, que son plantas de arroz que se ha hecho crecer en un sitio aparte, y después se replantan estos sitios húmedos ya preparados por esa herramienta que remueve el suelo y remueve el suelo de tal manera que los fertilizantes del agua con el cual se ha irrigado esa chacra se penetre más al suelo. ¿Ya? Ahí nuevamente una imagen egipcia. Esto es una imagen más bien de Europa. Ya es un proceso muy especial de cómo se sacan los granos de los frutos, como acá, que creo que es una imagen de Tenerife, donde hay un sitio amplio para sacar los granos. Lo que me hace hacer una observación, si se fijan en las agriculturas del mundo antiguo, es sorprendente que, a diferencia de los Andes, los granos que se cultiva, sea mijo, sorgo, avena, trigo, arroz, lo que sea, son granos muy chiquitos en comparación con los granos que se ha logrado domesticar en los Andes y en América, en otra parte de América. Son granos así chiquititos, y no necesariamente por una incapacidad total de domesticación de frutos más grandes, sino en el momento en el cual ya se quiera aumentar más la productividad o la cantidad de lo producido en el mundo antiguo, ya se ha desarrollado una serie de instrumentos en los cuales el tamaño de los granos tiene importancia. Como van a ver un poquito más adelante, el tamaño de los granos, por ejemplo, es algo esencial en una sembradora, que también puede ser una herramienta jalada por animales. Y si ahí se pone granos demasiado grandes, la sembradora no funciona, y por eso no varían en lo subsiguiente el tamaño de los frutos, por lo menos en cuanto a los granos, sino todos, desde América hasta Europa o África, quedan en tamaños muy diminutos que pueden entrar a las sembradoras. Bueno, es otra vez así, sacar los granos. Y ahora un poquito, animales de tracción no son solamente bueyes o vacunos, caballos, burros, sino toda una serie de animales, como pueden ver en ese caso. Pero pueden ver que el instrumento que esa yunta está jalando, que es un burro con un camello, jalan el mismo arado mediterráneo que podían ver en las imágenes egipcias o en las imágenes chinas. Es muy parecido. Bueno, eso es en el África, a ver. Ese es en el centro de Europa, que ya muestra una diferencia que es sumamente importante en el desarrollo posterior en Europa, en la agricultura y también en la China, porque, como dije,
el arado mediterráneo permite solamente trabajar suelos muy ligeros, es decir, con mucha materia orgánica y donde la base del suelo es una especie de arena mezclada con materia orgánica, y esto no es el caso de Europa y menos o de Asia Central, porque ahí se retroceden primero los glaciares y quedan suelos muy pesados que no pueden ser trabajados con el arado mediterráneo. Es decir, por ejemplo, en Francia, Bélgica, Alemania, Polonia, Rusia, no se puede hacer agricultura con el arado mediterráneo porque los suelos son demasiado duros y fértiles, pero se necesita otro tipo de arado. Y ahí se empieza a desarrollar un arado más complejo, que es el arado de vertedera. Es decir, que tiene un arado que voltea la tierra y de esa forma pone debajo de la superficie de la tierra la vegetación que ha crecido por encima del suelo, y con este procedimiento se nutre la productividad del suelo. Pero como pueden ver, el arado de vertedera es algo complicado. Primero necesita más fuerza animal, como se puede ver en este caso, son ya 4 bueyes que están jalando la herramienta, y atrás ven este arado que tiene como una plancha medio inclinada, algo puntiaguda, que penetra al suelo, que también hay que empujar de arriba para que penetre al suelo, y entonces con la vertedera del mismo arado se voltea el suelo, y después se puede sembrar o lo que se quiera hacer. Ahora, esto es más o menos por el siglo 8, 9 después de Cristo. Es interesante esto porque después los europeos, especialmente los ingleses, pero también los de Centro Europa, hacen las cruzadas, supuestamente con fines religiosos, de conquistar ahí centros del desarrollo religioso, pero un elemento particular que también traen las cruzadas de regreso a Inglaterra, por ejemplo, es de Damasco la producción de acero. Ellos habían desarrollado la producción de acero con fines de producir armas, pero el mismo hecho que el acero es un metal mucho más duro que el bronce que se ha utilizado antes, mucho más duro y mucho más flexible, hace casi inmediatamente que en Inglaterra en especial se empieza a introducir el acero a la producción de herramientas, especialmente el arado, pero también otras herramientas que permiten trabajar los suelos duros de Europa del Norte, de Inglaterra, pero también los suelos duros, por ejemplo, de lo que hoy es Rusia, o también el norte de la China y también el Japón. Pero como pueden ver, así en este caso de la India, que animales de tracción hay un montón en el mundo antiguo, ¿ya? Aquí tenemos el elefante bien fuerte que jala ahí su arado, que es un arado simple, y así como en este caso los elefantes, realmente hay gran cantidad de animales de tracción donde uno a primera vista piensa que no puede ser. Por ejemplo, hay instrumentos agrícolas jalados por cabras, por ejemplo, y otros animales de tracción, hay gran cantidad. ¿Ya? Ese es uno de los primeros arados de vertedera producidos de acero, que precisamente por
por la flexibilidad de la vertedera, es mucho más eficiente que el arado de vertedera que se hacía en una mezcla de madera con bronce. Aquí una imagen medieval, y ahí los animales de tracción son caballos, y hay que ver que los caballos recién se puedan utilizar como animales de tracción cuando tienen sus fierros en sus patas, porque si no, se malogra rápidamente las patas de los caballos. Es decir, los caballos como animales de tracción recién se utiliza después de la introducción del fierro y del acero para poner los fierros para los pies de los caballos, y al mismo tiempo se jala ahí un arado que ya tiene partes de metal y se está produciendo en el norte de Europa. Bueno, y a partir de ahí pueden ver que hay un desarrollo, casi se puede decir que cada 10 años, cada 20 años hay un desarrollo más avanzado en la producción de herramientas. Aquí tengo algunas imágenes de arados de vertedera que muestran que hay grandes variantes, pero básicamente el sistema es el mismo, es la misma vertedera, es hecha de acero, y eso puede ser montada sobre fierro y algunas veces también sobre madera, y requiere de bastante fuerza animal para ser jalado. Por ejemplo, una cabra difícil, un burro también difícil para que lo jale, y por lo normal ya se utiliza ahí bueyes o caballos como animales de tracción en Europa, elefantes en la China, elefantes en la India, y en la China, en muchas partes, camellos. Y digo nomás, la gente que quiere ver el desarrollo de esos instrumentos a lo largo de los años, se puede ver con buena calidad y muy finamente observado en el Museo Británico, que tiene una colección de arados de vertedera a partir de las cruzadas, es decir, a partir del momento en el cual traen el acero a Inglaterra, y casi se puede decir que el desarrollo posterior de Inglaterra era solamente posible gracias a la producción de herramientas de acero, porque la mayoría de los suelos de Inglaterra son tan pesados que no podrían producirse, y lo mismo vale, por ejemplo, para Bélgica, Alemania, Polonia y Rusia. Es decir, recién con esos arados de vertedera de metal se puede trabajar amplias superficies. Ahora, ya esa imagen les muestra un poquito que incluso desde épocas muy tempranas, es decir, ya en Egipto, en Mesopotamia, en la India y en la China, esos instrumentos, esas herramientas que se producen, ya se ha separado del mismo proceso de producción agropecuaria, es decir, se vuelven primero artesanías y después talleres, industrias especializadas en la producción de herramientas. Es decir, el desarrollo urbano es, en muchas partes, es un desarrollo alrededor del desarrollo de artesanías, talleres, industrias, en las cuales se producen instrumentos cada vez más eficaces. O sea, hay muchos productores ahí que se influencian mutuamente en el desarrollo de las herramientas, e incluso ya empiezan a producir escritos sobre la manufactura de las herramientas, y
en ese sentido, el desarrollo de la separación entre campo y ciudad es profundamente marcado como un desarrollo en la separación de la producción agraria en el campo y la producción de herramientas para la producción agraria en las ciudades. Es decir, de frente hay un desarrollo combinado entre el desarrollo urbano y las herramientas y el desarrollo campesino, que puede aumentar su productividad gracias al hecho que se va desarrollando herramientas cada vez más eficaces y además de todo tipo, como van a ver. Bueno, esto todavía es una imagen mediterránea de Francia. Ahí hay un caballo que está jalando un rastrillo, el hombre adelante de azul todavía está sembrando, es decir, está sembrando con la mano, tirando los granos al campo preparado por un arado y después pasa por encima de la semilla que se ha tirado al campo, ahí está ese rastrillo con el cual se cubre las semillas con tierra y en esa, como es una zona húmeda, empieza a crecer la planta cultivada. Ya, ese es otro instrumento que se está desarrollando, se asemeja todavía en cierto grado a los arados, pero cuando se fijan bien no es decir, si bien abre un surco adelante, ese instrumento, primero una rueda, después hay una vertedera chiquita y después de ese recipiente de arriba están cayendo semillas al suelo y detrás viene una especie de superficie que cubre las semillas con tierra para que los pajaritos o otros animales no se coman las semillas. Ya, ese es algo parecido. Es también una sembradora, pero como pueden ver ya es un poquito más complicada que la que han visto en la imagen anterior. Ya, esta ya es una sembradora del siglo XVI, XVII. Como pueden ver que hay varias puntas con las cuales se ponen las semillas en el suelo y también es un aparato jalado por, en este caso, un caballo, sí. Y por lo mismo, eso ya dije antes, por el desarrollo de esas sembradoras, los granos se quedan chicos. ¿Ya? Es decir, los granos europeos en comparación con los granos americanos son granitos chiquitos, pero que caben perfectamente bien en las máquinas que se han desarrollado, en las herramientas que se han desarrollado. Es decir, de alguna manera las herramientas dan una posibilidad de una multiplicación de la capacidad de producción de los humanos, pero al mismo tiempo las características mismas de las herramientas limitan un poco, por ejemplo, la domesticación más avanzada de los granos o también de otras plantas para el cultivo. Bueno, eso otro ya. Esto también es una herramienta jalada por animales, pero ya más complicada porque es una cosechadora. ¿Ya? Ese corta las plantas de granos y las amarra y con esto prácticamente todo el proceso desde el uso del arado para abrir el suelo, aplanar la superficie con una especie de rastrillo, después sembrar con una sembradora desarrollada para los granos en especial, y ahí ya una cosechadora
y ya de ahí salen prácticamente las plantas de los granos que nuevamente se carga sobre carretas que son jaladas nuevamente por animales. Es decir, hay algo así como una combinación íntima entre el desarrollo de los humanos y su desarrollo de capacidad de producción y el desarrollo de las herramientas, y sin este hecho que se nota acá en esta cosechadora, que es prácticamente el final del proceso, es decir, con esto ya todo el proceso puede pasar desde la siembra hasta la cosecha a este invento primario del desarrollo agropecuario que siempre se combina la fuerza de trabajo animal con la fuerza de trabajo humano. Y ese es la base del desarrollo hasta ahí, pero también posteriormente. ¿Sí? Hasta posteriormente, si se quiere aumentar la productividad en esta agricultura, no se hace grandes cambios en las plantas cultivadas, salvo algunas después de la conquista de América, sino se trata de empujar más adelante el desarrollo de las herramientas. Y eso en buena cuenta es una parte del desarrollo industrial temprano en Europa, pero también hasta la China. En Wuhan, por ejemplo, hay también muy tempranamente industria, fábricas que producen herramientas de tracción para la agricultura. Ya, eso pueden ver como que los aparatos se vuelven de hecho cada vez más complejos. Esto, por ejemplo, es una cosechadora de remolachas. ¿Ya? Es decir, para cada producto se desarrolla herramientas especiales. ¿Ya? Si bien puede ser una familia con sus animales de tracción que está trabajando grandes superficies con cosechas muy grandes, por ejemplo, en remolachas, una familia fácilmente producir, qué sé yo, 1000 quintales de remolachas, simplemente con sus animales que jalan los instrumentos por el campo hasta la cosecha, y con esto el trabajo de una familia fácilmente puede alimentar a 10 familias, 15 familias, y conforme avanza este proceso se necesita cada vez menos humanos para producir los alimentos para grandes cantidades de personas. Y como pueden ver, esto es algo que acompaña después el proceso de desarrollo posterior, las herramientas en los talleres y en la industria urbana, que se amplía tanto que necesita más fuerza de trabajo. Pero esta fuerza de trabajo se puede jalar del campo a la ciudad, porque en el campo la agricultura se vuelve cada vez más productiva y por lo tanto se libera fuerza de trabajo que puede irse a la ciudad y trabajar en la industria en la producción de herramientas. Es decir, como pueden ver, ahí lo que empieza hace unos 12.000 años termina en una organización de una sociedad industrial en la cual la agricultura, si bien produce lo suficiente como para alimentar a los miembros de la sociedad, requiere cada vez menos personas de la sociedad. Por ejemplo, hoy en día serán 6% de la población que se necesita para producir los alimentos para toda la población. Para toda la población. Y eso, a su vez, es la base del industrialismo inducido, por una parte, por el hecho de la producción de herramientas, pero también industrialización inducida por el hecho que se requiere cada vez más instrumentos más sofisticados.
Bueno, esos son solamente ya formas más complejas de instrumentos. Ahí ya pueden ver instrumentos más modernos, ya no jalados por animales, sino por tractores. Los tractores en última instancia también son consecuencia larga de este proceso, es decir, donde se desarrollan herramientas más eficaces y finalmente terminan produciendo tractores, en este caso de gasolina, pero ya en Inglaterra, por ejemplo, a principios del siglo XIX, se produce tractores de vapor, que se exporta, por ejemplo, en 1840 ya a la costa peruana. En la costa peruana, en 1840, hay tractores de vapor. Y solamente gracias a los tractores de vapor se puede desarrollar la industria de azúcar en la costa y con la productividad que tiene a partir de mediados del siglo XIX, por los instrumentos que se utilizan para preparar el suelo, para poner la caña, cortar la caña y finalmente sacar la melaza de la caña para producir azúcar o algo parecido. Y ahí simplemente un instrumento agrario relativamente nuevo y ya resulta un poquito difícil reconocer en este instrumento ese arado mediterráneo inicial, pero en la esencia, es decir, en la abstracción, es precisamente lo específico del desarrollo agropecuario en el viejo mundo. Esto es interesante, ya es algo así como una agricultura que mira su propia historia. Es un museo en el norte de Alemania, en una aldea, donde han hecho algo así como un museo de los instrumentos de los campesinos para trabajar el campo. Y como pueden ver, parece ser una gran sala de una fábrica de maquinaria y básicamente ese es el centro de la agricultura. No son los campesinos lindos que están ahí trabajando el suelo, sino es la maquinaria, son las herramientas que se empieza a desarrollar ahí, primero con el arado mediterráneo. Bueno, ahora pasamos a los Andes. Bueno, visiblemente no es una imagen del siglo XVI. Primero una imagen de las herramientas en los Andes, hasta hoy. Mira, si comparan eso con lo anterior, es completamente otro desarrollo. Es decir, en los Andes el énfasis del desarrollo no es el desarrollo de herramientas, sino otra forma de desarrollo. Aquí tienen la chaquitaglia, la rucana y otra rucana para abrir surcos o, por ejemplo, para cosechar papas. ¿Ya? Entonces, quizá las papas me hacen acordar que, por alguna razón, los rusos tienen como bebida nacional un licor hecho de papas. ¿Y de dónde viene la papa? De los Andes. Pero aquí a nadie le ocurre hacer licor de la papa porque no hay tanta, no se cosecha tanto. ¿Ya? Pero en Rusia, como hay enormes extensiones, se puede, un campesino con sus instrumentos de trabajo puede producir miles de sacos de papas y fácilmente se puede utilizar para desarrollar un licor nacional. El vodka es hecho de papa y es solamente hecho de papa gracias al hecho que se ha desarrollado, a diferencia de los Andes, instrumentos que permiten producir grandes cantidades con poca gente. ¿Ya? Eso lo convierte
en la base del licor nacional de los rusos, que tiene la fama de emborracharse constantemente con vodka. No es para tanto, pero sí le gusta. Y se toman tanto que yo no puedo competir. Yo me quedo ahí tirado en el suelo, pero ellos siguen tomando. Bueno, ahí otras veces las mismas herramientas agrícolas en los Andes, no hay gran variación. Esas son las herramientas en los Andes, mientras en el viejo mundo se desarrolla toda esa galaxia, ese universo de instrumentos cada vez más sofisticados y especializados. En los Andes se queda con instrumentos muy, muy generales, a pesar de que hay un desarrollo agrario muy complejo. Pero como pueden ver, la base de este desarrollo no es el desarrollo de herramientas, a diferencia del viejo mundo.